Bueno, en el vídeo anterior, una cuestión técnica, vimos que en un momento dado el Google Colab dejó de ejecutar las celdas, y seguimos para acabar el vídeo. Lo que sucedió, y esto lo he descubierto ahora un poquito entre un vídeo, entre que grabo un vídeo y otro, es que por alguna razón Google, el usuario que yo estaba usando para ejecutar los notebooks, bueno, se le acabó la sesión y se cerró la sesión. Y entonces Google dejó de ejecutar el notebook porque no podía establecer cuál era la autoría de la persona que estaba ejecutando, ¿no? Desafortunadamente, pues no decía nada y era imposible saberlo, ¿no? Ahora en otra ventana del navegador, he vuelto a entrar como mi usuario y ahora ya puedo seguir ejecutando el notebook, ¿no? Entonces, bueno, lo que os quería mostrar un poquito para que sea completo, fijaos que estas son las predicciones, el fit y las predicciones de Camins, y el i en realidad son un conjunto de ceros y unos, ¿no? Lo que se le asigna a cada uno de los datos, de los bichitos, ¿no? El clúster 0 y el 1, y aquí simplemente para contar la distribución. Listo, aquí es lo que hicimos y tenemos los clústeres, cada colorín pues es un clúster y los centroides. Bueno, ¿qué hubiera pasado? ¿Qué hubiera pasado si hubiéramos escogido, porque el número de clústeres hay que escogerlo previamente, qué hubiera pasado si hubiéramos escogido el número de clústeres, ¿no? Pues fijaos que si ejecutáis esta celda, hacemos el mismo experimento, pero con distintos números de clústeres, ¿no? Que, dado un número de clúster concreto, por ejemplo 3, pues visualmente tiene bastante sentido la división que hace, ¿no? O con 4 o con 5, bueno, con el número de clústeres nos podemos volver locos y poner un montón de clústeres también, ¿no? Tiene sentido visual, ¿no? Otra cosa es que digamos, bueno, ¿cuál es el número de clústeres idóneo, incluso intuitivamente, en este problema? Bueno, pues en este caso, en este problema, el número de clústeres idóneo intuitivo parece que es 2, porque hay dos grupos. Esta separación, cuando tengo tres clústeres, esta separación del amarillo y el azul es un poco artificial en el sentido que todos estos datos sí que tienen una continuidad, parece que sí que pertenecen a un mismo clúster, ¿no? Fíjate que, aquí os propongo experimentar con otro tipo de datasets. Hay varias funciones para generar datasets sintéticos en scikit-learn que son muy útiles, sobre todo, pues así a nivel pedagógico y a nivel de autoaprendizaje, ¿no? Es bueno usar este tipo de utilidades pues para hacer experimentos uno mismo, ¿no? Entonces, por ejemplo, MakeBlobs es otro tipo de dataset sintético que genera precisamente clústeres con una cierta dispersión y unos números de centros, ¿no? Fijaos que, a ver, vamos a ejecutar. Fijaos, aquí aunque le hemos puesto 7 centros, pues a veces, como él los escoge aleatoriamente, pues mira, aquí seguramente haya dos grupos juntos, pero bueno, como son juntos ya visualmente es como si fuera un grupo, ¿no? Y haceros la pregunta, ¿cuántos grupos vosotros distinguiríais aquí? Bueno, fijaos que en este caso, pues a lo mejor distinguiríamos 1, 2, 3 y 4, o incluso no sé si esto a lo mejor lo separaríamos, ¿no? Incluso uno ya visualmente tiene un poco la duda, ¿no? Bueno, y os propongo que ejecutéis el experimento con varios números de clústeres, cómo quedaría el Camins, ¿no? Con dos clústeres, fijaos dónde pone el centroide de este, que es un punto que no existe, pero como hemos forzado a que tuviera dos clústeres, pues queda el centroide acá, con tres clústeres, con cuatro clústeres, no sé, quizás el que fuera más adecuado, con tres clústeres no está mal, considerando esto como parte, como no una unidad distinta, separada, bueno, ahí hay sutilezas que incluso a nivel aplicativo, a nivel intuitivo, tampoco son tan evidentes, ¿no? De separar, ¿no? Por ejemplo, poner los clústeres con más dispersión, con lo cual la probabilidad de que haya clústeres juntos es mayor, y volver a ejecutar esto, ¿no? Entonces, me parece interesante que esto está hecho pues, para que lo ejecutéis y tratéis de correlacionar vuestra intuición visual del dataset que se genera, porque esto cada vez que lo ejecutáis se genera un dataset distinto, respecto a cómo se generan los clústeres, ¿no? Con el algoritmo de Camins, ¿no? Aquí parecía que había dos clústeres más naturales que se diferencian bien. Fijaos, aquí sale un puntito. Bueno, pues este puntito debe ser que está más cerca a este clúster que a este, ¿no? Listo. Entonces, nos gustaría tener una forma de medir
de alguna manera la calidad de la separabilidad que nos han dado los clústeres, ¿no? Nos gustaría tener, por lo menos en estos casos, luego vamos a ver que hay casos que no son tan fáciles de capturar, pero por lo menos en estos casos que estamos viendo nos gustaría tener una medida, un número que nos diga que esto corresponde más a la intuición de continuidad dentro de un mismo grupo que esto, ¿sí? Y si hacemos algunos otros ejemplos, pues podríamos ver más casos, ¿no? Nos gustaría que ese número de alguna manera nos dijera que con 3 clústeres esto tiene más sentido que con 2 clústeres, porque los grupos tienen más continuidad a los puntos, hay más cercanía, etcétera, ¿no? Entonces, hay una métrica que se llama el coeficiente de silueta que responde a una intuición muy sencilla. Una solución buena, en el sentido de que agrupa lo que visualmente nosotros pensamos que está cercano, podría ser una solución en la cual la distancia de cualquier dato a todos los elementos de su grupo que quisiéramos que fuera ¿qué? Que fuera pequeña o que fuera grande. Y la distancia, os pongo la pregunta para que la tratéis de resolver, a lo mejor paráis el vídeo, la tratéis de resolver, de responderosla vosotros mismos, a ver a dónde llegáis, ¿no? Y entonces, y la distancia entre un punto y los datos de otros clústeres, ¿qué nos gustaría? ¿Que fuera grande o que fuera pequeña? Pues normalmente, intuitivamente, nos gustaría que la distancia de un punto a los puntos de su propio clúster, dado una solución ya con los clústeres establecidos, nos gustaría que la distancia de un punto a los puntos de su propio clúster fuera pequeña, quiere decir que están cerca, y que la distancia de un punto a los puntos de otros clústeres fuera más grande, ¿no? Es más, haciéndolo un poquito más concreto, este segundo punto, nos gustaría que la distancia al clúster, la primera es la distancia intraclúster, ¿no? La distancia de un punto a todos los otros puntos dentro del mismo clúster. Y la segunda es la distancia interclúster, la distancia de un punto a otros puntos en otros clústeres, ¿no? De hecho, por ejemplo, mira, vamos a coger esta solución, esta de 4 clústeres, ¿no? La distancia de todos los puntos del clúster promedio, por ejemplo, de todos los puntos del clúster azul dentro del clúster es pequeña, la distancia dentro de todos los puntos del clúster naranja, aunque sea intraclúster, es probable que sea más grande todavía, pero bueno, dentro de un cierto límite. Pero por ejemplo, la distancia de los puntos del clúster azul al clúster naranja en promedio es incluso hasta más grande que la distancia de los puntos del clúster azul al clúster amarillo, ¿no? Entonces, en términos de distancias interclúster, nos interesa en el fondo el promedio, dado un punto, el promedio de las distancias de ese punto al clúster más cercano, a los puntos del clúster más cercano, ¿sí? Y en este caso el clúster más cercano es el amarillo. Bueno, en este caso el clúster más cercano, fijaos, es el amarillo de este morado, ¿sí? Y nos gustaría que esa distancia al clúster más cercano sea lo más grande posible, ¿no? Nos gustaría que la distancia mínima sea grande, es decir, fijaos que la distancia mínima de estos puntos a este clúster es muy pequeñita, incluso de estos puntos aquí de la frontera es mínima. En cambio, la distancia de estos puntos a este, aunque también es pequeña, pero es un poquito más grande, ¿no? Entonces eso nos podría ayudar a distinguir esta solución como un poquito mejor que esta otra solución, la de 5 clústeres, que parece incluso que visualmente tiene más sentido, ¿no? Bueno, pues esta noción de hacer una distancia o medir una solución de una asignación de clústeres en términos de distancia interclúster e intraclúster corresponde en muchas ocasiones bastante a esta intuición, y nos gustaría seleccionar soluciones en las cuales las distancias intraclúster son pequeñas y las distancias interclúster son grandes, y en particular la distancia interclúster al clúster más cercano que sea lo más grande posible, ¿no? Bueno, pues eso es lo que trata de capturar el coeficiente de silueta, que aquí si abrís la paginita de Wikipedia tenéis la definición así un poco más formal, ¿no? Pero bueno, que es muy sencilla, ¿no? Veis que dado un punto cualquiera que pertenece, CI es el clúster al cual pertenece el punto,
¿sí? Esta es el promedio de la distancia de I a todos los puntos de su propio clúster, ¿no? De CI, ¿no? Que J pertenezca a CI. I es el punto al cual le queremos medir esa distancia promedio a todos los puntos de su clúster, ¿no? Entonces, AI es la distancia promedio de un punto I a todos los puntos de su clúster. Y BI, fijaos que cogemos la distancia promedio, cogemos la distancia promedio de todos los clústers para cada K, y K tiene que ser distinto de I, ¿no? Es decir, para todos los clústeres en los cuales no está I, le calculamos la distancia promedio de I a los puntos de ese clúster. Entonces, si tenemos 10 clústeres y tenemos un punto, vamos a tener 9 distancias de ese punto a cada uno de los clústeres que no son el propio, ¿no? Y de todas esas distancias nos vamos a quedar con la más pequeña, que esto es precisamente lo que habíamos dicho antes, ¿no? Queremos medir la distancia promedio del punto a cada uno de los otros clústeres y nos queremos quedar con la distancia promedio del clúster que esté más cercano. Y lo que nos gustaría es que esa distancia promedio sea lo más grande posible y la distancia anterior, el A, el promedio a los puntos de su propio clúster, sea lo más pequeña posible. Y entonces se define un coeficiente que resta uno del otro. Nos gustaría, fijaos, si todo está muy agrupado, si los clústeres son todos muy cercanos y no se ha hecho una buena división, estos dos valores van a ser muy parecidos, la distancia interclúster e intraclúster al más cercano va a ser muy parecido, con lo cual este valor va a ser muy pequeño, ¿sí? Y si de verdad hay una separabilidad grande, la distancia de clústeres intraclúster es muy pequeña y la distancia interclúster es muy grande, entonces este número va a ser más grande, ¿no? Bueno, y se normaliza dividido por el que sea más grande de los dos, ¿no? Simplemente para que tenga un valor como mucho 1, ¿no? A veces podríamos tener valores negativos si la solución fuera ya muy mala, ¿no? ¿Cuándo tendríamos valores negativos? Bueno, o tuviera geométricamente otro aspecto que vamos a ver ahora, ¿no? ¿Cuándo vamos a tener valores negativos? Cuando la distancia intraclúster es más grande que la distancia mínima interclúster, ¿no? Es decir, está más cerca de los elementos de otros clústeres que del propio clúster en promedio, ¿no? Y esto puede pasar, a veces puede pasar, sobre todo a puntos que están en la frontera entre clústeres, ¿no? Bueno, este es el score de Silhouette y es un valor que se le asigna a todos los puntos del dataset. Y como se le asigna a todos los puntos del dataset, podemos hacer una grafiquita con el valor que tiene este coeficiente a todos los puntos del dataset. Nos interesa que este valor sea lo más cercano a 1. Soluciones que en promedio el valor es más cercano a 1 van a ser mejores que soluciones que en promedio tienen valores menos cercanos a 1, ¿no? Y fijaos que, bueno, aquí podemos, tenemos el mismo dataset y hacemos, bueno, aquí tenéis una función para hacer el Silhouette Analysis, que lo que hace es, bueno, si la ejecutáis, bueno, es un poquito larga, pero fijaos, para distintos tipos bueno, en este caso, a ver, vamos a ejecutarlo igual, porque me parece interesante verlo con el dataset original. Ahí tenía otro dataset, que es el que vamos a ver después, que presenta peculiaridades, ¿no? Entonces, fijaos, ¿qué es lo que tenemos? Para cuando yo escojo clústeres, cuando yo escojo tener dos clústeres, fijaos, cada fila aquí, cada línea, aunque es finita, cada línea representa el score de un punto, ¿no? Lo único que están ordenados, de menor a mayor. Todos los puntos del clúster 1, por eso esto sale mucho más gordo, porque el clúster 1 tiene más puntos, y esto sale más finito, porque el clúster 0 tiene menos puntos, ¿no? Y esto, hay un punto que el Silhouette Score es 0,8 casi, 0,7 y pico. Hay algún punto que tiene un Silhouette Score muy negativo, que quién sabe, que a lo mejor es alguno de estos puntos de por aquí arriba, ¿sí? Alguno de estos puntos de por acá o de por acá, no sé. Y bueno, y hay puntos que tienen distintos valores, ¿no? Cada fila, aunque queda todo como un objeto gráfico, ¿no? Pero cada fila representa un puntito de los que hay por acá, ¿no? Y como se ordenan de mayor a menor, pues queda esta silueta, ¿no? Fijaros que cómo me gustaría que fuera una silueta, pues que fuera lo más alta posible la silueta y que no tuviera la barriguita,
digamos, ¿no? Eso es lo que a nosotros nos gustaría, porque quiere decir que los puntos estarían todos con un score muy homogéneo y muy agrupados, ¿no? Fijaos que esta barriguita sale un poquito mayor, pues porque este clúster está un poco más alargado, entonces tiene más dispersión. Esta barriguita sale mucho menor, porque este clúster es más pequeño, pero además tampoco está tan disperso como el otro, ¿no? Y aquí lo que se pinta es, en esta línea punteada, lo que se pinta es el promedio de todos los puntos. Y este promedio es el 0,522, ¿no? Para dos clústeres. Fijaos cómo quedan estas siluetas cuando yo tengo tres clústeres. Fijaos, bueno, primero el promedio de todos baja, lo cual parece corresponder con la intuición, ¿sí? Fijaos que este clúster, este 2 de aquí arriba, corresponde con este 0 de aquí arriba, entonces la silueta es prácticamente la misma porque son los mismos puntos, pero fijaos cómo este que era antes el clúster 1 se me divide en estos dos clústeres y fijaos que incluso la silueta ya tiene una forma de pico ya mucho más pronunciada, queriendo decir que hay una cantidad muy importante de puntos que tiene un valor de silueta ya mucho más bajo, ¿no? Y si seguimos haciendo esto para 4 clústeres, veis que hay ya valores hay siluetas. Este de arriba me sigue un poco igual. Bueno, va perdiendo un poquito, no sé si es la sensación del color, pero bueno, el resto de los clústeres ya ves que tiene formas muy puntiagudas, ¿sí? Incluso ya empieza a haber un número interesante de puntos que tiene un siluete negativo, ¿sí? Bueno, y ahí podéis ver el efecto de la silueta, ¿sí? Fijaos, siluetas ya muy puntudas, excepto la del 1, que siempre queda bastante igual, pero el resto ya quedan súper puntiagudas y eso ya eso ya señala que estos clústeres pues quizá no sean tan buenos, ¿no? Y el promedio, es que es el promedio de todos los puntos, ¿no? Este promedio pues va más o menos descendiendo. Bueno, de aquí a aquí ha aumentado, también porque, bueno, son soluciones que las dos ya son muy contraintuitivas, ¿sí? Fijaos, ¿vale? Entonces, el score de silhouette, que es el promedio de todos, y el perfil, ¿no? Que por eso se llama esto silhouette. Bueno, y es una manera interesante de ver, de tener una cierta métrica del propio método antes de llevarlo a el entorno operativo de aplicación al que lo estuviéramos, en el cual pretendiéramos usarlo, ¿no? Pero insisto que es súper importante siempre tener el entorno operativo presente para poder seguir evaluando la utilidad de las soluciones.